al estar ante tu majestad. Tu belleza inigualable, mis palabras siempre faltarán. Es tu gloria inexplicable, a la luz de tu inmensidad. Es tan poco lo que he visto, en expectativa y humildad. Una sola cosa pido, yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, solo a ti. Quiero probar
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, seguimos compartiendo la palabra y este encuentro a través de este medio. Eh, Ustedes ya escucharon las restricciones que hay y se agregaron algunas más en estos días donde nuestra ciudad pasó de vuelta a lo que se llama la fase 2, lo que significa que no solamente no nos podemos reunir en lugares cerrados, sino que al aire libre, en el espacio nuestro, se pueden reunir hasta 10 personas. Así que eh, si alguno de los grupos se va a reunir en el lugar, tengan en consideración que se permite el encuentro de 10 personas. Y bueno, y oremos por la situación del país, por todas las situaciones que se están dando, que Dios esté guardando a las personas y en particular les estoy pidiendo que oremos por nuestro hermano Julio Sinesi. Él sigue internado, él está entubado, su situación no es muy buena, es crítica, pero en estos días ha estado estable, así que sigamos orando por su vida y no dejemos tampoco de orar por los que están padeciendo enfermedades. Hay muchas personas que se están enfermando y en estos días una gran cantidad, eh, y especialmente gente más joven, así que estemos atentos, cuidándonos, tomando ciertas precauciones y también pidiéndole a Dios que esté sosteniendo a aquellas personas que están atravesando dificultades y pruebas. El otro día, escuchando a un pastor que recorre mucho la región y otros países, comentaba que por sus reportes que tiene durante este año que pasó en América Latina, más o menos, aproximadamente como mínimo, decía él, más de 1.500 pastores perdieron la vida el año anterior a causa del COVID. Así que es una gran pérdida para no solo la pérdida de vida del pastor, sino cada una de esas congregaciones que se imaginan se quedan sin su pastor, los conflictos, las situaciones que surgen en ese contexto, la incertidumbre, las luchas, para una congregación que de pronto, sin tener esa expectativa, de pronto se quedan sin su pastor y la familia pastoral sufriendo y con hijos, bueno, todo lo que genera eso. Así que oremos a favor de la iglesia de Cristo en nuestra región, en el mundo, ¿no? Pero también en nuestra región y en Argentina en particular. Y, y bueno, y en medio de todo esto, seguir también confiando en que Dios va a usar esta situación como siempre usa, para que Cristo sea anunciado y para que Él pueda ser conocido. Así que vamos a orar para compartir la palabra de este día. Bendito Dios, te pedimos de manera especial que nos guardes, que nos hables. Te rogamos por la vida de Julio, Señor, que vos pongas tu mano sobre él, que, Señor, él pueda sentir tu presencia, que vos hables a su corazón en este tiempo y que, Señor, vos también traigas sanidad sobre su cuerpo. Rogamos por su familia, por Eli, por los chicos, Señor, que vos estés ahí guardando a Emma, Señor, a Florencia, a María Laura, Señor, que los protejas también, que les des fuerzas a ellos. Y en este tiempo particular, Señor, que guardes y protejas a todos los que están pasando situaciones de enfermedad, tantas personas amigas, familiares y aún otros siervos tuyos, Señor, y tantas pastoras que han quedado viudas, Señor, que han perdido a sus esposos en este tiempo, y tantas familias y congregaciones que han sido, Señor, han tenido que pasar una pérdida, que vos estés tocando sus vidas, alentándolos, y que en medio de esta tribulación y en medio de esta prueba, vos puedas también glorificarte. Gracias porque vos estás con nosotros, gracias por tu presencia, y te pedimos ahora que al mirar tu palabra pueda ser de ánimo, de fortaleza para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y en el día de ayer, por la mañana, compartíamos con una reunión por Zoom con los pastores bautistas de la zona sur y bueno, compartíamos experiencias, situaciones y algo que todos decíamos un poco en común es un poco el desgaste emocional que están viviendo los pastores, los líderes por toda esta situación, porque uno está todo el tiempo recibiendo noticias de alguien que se enferma, algunos que se mueren, situaciones muy tensas. Contaban algunos
pastores de personas muy cercanas a sus vidas, que están en situaciones críticas, y todo ese, no solo la situación de tensión, porque uno no sabe lo que va a pasar, sino también el desgaste emocional que eso produce. Así que oramos unos por otros ayer por esto. Y también mirábamos en la palabra, uno de los pastores compartía cómo Dios también en medio de esto puede manifestarse, ¿no? Y repasando la palabra en ese pasaje donde Pablo, cuando está por ir a Roma, se acuerdan que él está siendo arrestado y lo van a llevar a Roma, y en ese viaje o en ese tránsito a Roma hay un naufragio, ¿no? Él está navegando, las situaciones climáticas se ponen complicadas, están en pleno invierno. Y Pablo dice, miren, Dios me mostró, habían empezado la navegación y estaban parados en un puerto, y Dios le habla a Pablo de que va a venir una gran tormenta y que no era conveniente viajar, porque iba a haber muchas pérdidas, aunque la vida no la iban a perder, pero iba a haber muchas pérdidas. Sin embargo, quienes lo transportaban no le dieron mucha importancia a las palabras, él era un recluso para ellos, y le dieron más importancia al fabricante del barco y a la gente que conducía eso, y salieron a la navegación sabiendo que iban a enfrentar tormentas. Bueno, de hecho la enfrentan y pasa una tormenta muy grande y empiezan a perder muchas cosas, están a punto de perder la vida, están más de casi 15 días en plena tormenta, naufragando, y en medio de ese naufragio Pablo que da una palabra de aliento y dice, bueno, aliéntense, y después del día 14 le dice, bueno, coman algo, no estén así, no sigan ayunando porque se van a debilitar. Y bueno, y parece que van a perder la vida todos, y Pablo ahí dando una palabra de aliento, estamos en una tormenta, dice, pero estén fortalecidos porque no vamos a perder la vida, les dice Pablo en ese contexto a ellos, ¿no? Y luego del naufragar, el barco termina a la deriva, se termina encallando, y llegan a un lugar que ellos no sabían cuál era, y era la isla de Malta. Y esto es lo que quería reforzar esta idea, ¿no? Como un problema tan grande, como una situación que parecía que les iba a quitar toda esperanza a todos los que viajaban, una gran tormenta que se les avecinó y que les complicó. Terminaron en la isla de Malta, y una de las personas que era uno de los principales, una de las personas más adineradas de la isla, Publio, tenía a su padre enfermo, y Pablo se acerca y ora por él y se sana. Y gracias a esa intervención sobrenatural de Dios, muchos conocen a Dios en la isla de Malta, y muchos de los que viajaron estaban sorprendidos, y aún empezó Dios a hacer milagros y varios fueron sanados de enfermedades, y algo que parecía que los llevaba una tormenta a un lugar sin destino, en un lugar que no esperaban estar, en una situación en la cual no se esperaban encontrar, con gente que no era conocida, con situaciones nuevas, con un nuevo problema que se le había agregado a Pablo, que lo había picado una serpiente encima. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios queriendo obrar. Y esto es lo que quiero resaltar, ¿no? Cómo a veces una situación problemática se convirtió en una oportunidad para que el Evangelio pueda ser conocido, este hombre, el padre de Publio, pueda ser sanado, y Publio, una persona adinerada, los ayudara, y estuvieron varios meses allí siendo atendidos por él, y los recursos de este hombre fueron puestos para que pudieran estar asistidos todos los que habían quedado encallados en esta isla, y luego pudieran salir de vuelta a la navegación, y bueno, Pablo llega evidentemente a Roma, y es ahí donde no solamente va a estar detenido, sino también va a desarrollar un fuerte ministerio de la escritura, y hay muchas de las cartas que Pablo luego nos hace llegar, que las tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, van a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Por eso resalto esto, ¿no? Una situación incómoda, no solo la palabra de aliento de Pablo en medio de la tormenta, sino cómo esta situación, en medio de esta complicación, se revierte en una oportunidad para que el Evangelio sea conocido y algunas personas puedan ser sanadas y otras puedan conocer el amor de Dios, en un lugar que no esperaban, en una situación que no habían planificado. Bueno, un poco este es el sentido de la palabra, ¿no? Que nosotros podamos, en medio de esta situación, aprovechar las oportunidades que se nos van a presentar. Hay una sensibilidad especial de la gente a escuchar,
a hablar de situaciones espirituales, a abrir su corazón y a escuchar. Y es una oportunidad que tenemos nosotros para poder compartir el Evangelio a tantas personas. Y entonces en eso repasaba en el libro de Hechos también, cuando luego de que Esteban es apedreado y martirizado por su testimonio, dice que en ese tiempo, en Hechos capítulo 8, en los primeros 3 versículos, dice así el texto: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Y unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Una gran persecución que se había desatado contra la iglesia. Estamos en un tiempo complicado. Por supuesto, no nos podemos comparar a la persecución que vivió la iglesia en ese momento. Claramente los registros históricos y aún el libro a los hebreos nos cuentan cómo muchos hombres de Dios fueron martirizados, y si bien nosotros podemos entender que estamos viviendo una persecución no al nivel de lo que vivió la iglesia primitiva, donde literalmente los arrastraban de las casas, los torturaban y los mataban, y lo que sufrió la iglesia en los primeros años del cristianismo, ¿no? Los primeros años donde hubo momentos donde la persecución fue muy intensa, al punto tal que a muchos de ellos, solo por decir que eran cristianos, los encerraban, los mandaban al circo romano o los utilizaban para martirizarlos y para mandarlos a perder su vida de una forma muy cruenta y cruel. Así que ni nos podemos acercar a lo que significa. Obviamente estamos en una situación global de persecución, pero no en el sentido o la intensidad que vivió esa iglesia, ni mucho menos lo que han vivido otros hermanos o están viviendo otros hermanos en otras partes del mundo, donde sí hay una persecución y donde la cuestión física hay una persecución muy dolorosa. Así que lejos de compararnos con ellos, no tenemos que confundirnos. Todavía no estamos en tiempos de persecución en ese nivel. Pero sí estamos en una situación muy compleja, ¿no? Muy compleja, donde se juntan varias situaciones. Por un lado, este virus que nos azota a todos y que es tan contagioso, y tantas personas que están sufriendo y tantos que van muriendo por esto. Y esta situación obviamente es una situación innegable y difícil de enfrentar. Por otro lado, gobiernos o naciones que se aprovechan de esta situación para ejercer ciertos niveles de control y ciertas decisiones arbitrarias que a veces generan mucha incertidumbre, incredulidad, y como algunos quizás gobernantes quieren aprovecharse de esta situación para ejercer más control, manipulación o dominio sobre la ciudadanía. Pero también es un contexto donde ciertos sectores han ganado muchísimo dinero y están haciendo un gran negocio y tienen unas grandes oportunidades y grandes negocios, y ellos quisieran que esto continuara por mucho tiempo. Por ejemplo, todas las empresas que están en Silicon Valley, ahí en California, en San Francisco, todas esas empresas que están dedicadas a la tecnología han logrado o a ellos les ha servido toda esta situación, porque como nunca las personas estamos conectadas. De hecho, estamos compartiendo una palabra, una reunión a través de medios y de tecnología, que gracias a Dios están instaladas y es una infraestructura que usamos, pero sin duda que para ellos también es un gran negocio. Empresas como Facebook, como Apple, Google, Hewlett Packard y bueno, tantas empresas que están allí en ese lugar y que quisieran, ¿no? Son las grandes favorecidas, ¿no? Todo lo que es el Valle de Siliconas, ¿no? O como se le dice a esa región. Entre paréntesis, hoy el mineral más buscado es el litio, y podríamos decir así que el valle de litio lo tenemos nosotros en la zona de Jujuy, el sur de Bolivia, el norte de Catamarca.
es toda una zona donde se está explotando el litio. Ustedes saben que Argentina es una de las reservas mundiales de litio más importantes y esperamos que el litio no sea usado solamente para extraerse de manera primaria, como siempre ha pasado en nuestra economía, que hemos estado primarizados y se han llevado la materia prima, sino que por una vez podamos decir, bueno, no solamente se lleven el litio, sino que podamos nosotros hacer las baterías y agregarle valor y entonces realmente pueda no solamente extraerse el litio que se lo llevan. Hoy hay empresas extranjeras que están llevándose la materia prima y bueno, tenemos que ahí, bueno, hacer algo, ¿no? Para que nosotros también en este valle de litio que tenemos, que puede ser una fuente de riqueza para nuestra nación, la podamos cuidar eh, y que también la minería en esos salares, grandes salares de Jujuy, estén protegidos y no sea nocivo para el medio ambiente. Bueno, toda una situación complicada que hay ahí, pero una gran también oportunidad económica. Bueno, cierro el paréntesis de nuestro valle de litio y volviendo al tema, cómo algunas empresas o algunas industrias han sido favorecidas por esto. La industria de la logística, empresas como Amazon, como Mercado Libre en nuestra región, han sido tan favorecidas económicamente y han tenido un crecimiento exponencial por esta situación donde la logística ha sido tan importante y la compra por internet y el envío de paquetes ha sido uno de los grandes favorecidos de esta situación, o las empresas del entretenimiento como Netflix, que son empresas que gracias a la producción de series han logrado entretener a la gente que está detrás de una pantalla. Así que hubo grandes ganadores en esto, algunos gobiernos, algunas personas y ahora las farmacéuticas o perdón, las productoras de las vacunas, los dueños de las patentes, también son los grandes ganadores, ¿no? Que no quieren liberar las patentes y eso es una oración que tendríamos que hacer, que las patentes de esta vacuna se liberen y por lo menos por unos años hasta que todo el mundo pueda tener la vacuna y no 10 o 12 empresas o 20 empresas en el mundo sean los dueños de las patentes. Así que también es un motivo de oración porque esto genera una gran injusticia y estos también son los grandes ganadores de esta situación. Y los grandes perdedores, como siempre, son las personas más indefensas y especialmente en regiones como la nuestra, donde la desigualdad es enorme, donde las situaciones de infraestructura en general son deficientes, la pobreza se incrementa, la desigualdad se acrecienta, las situaciones obviamente, de acceso a la educación, de acceso a la salud cada vez son más difíciles y donde el desempleo está de manera avanzada, cada vez mayor cantidad de gente sin empleos y entonces nos encontramos con la contracara, ¿no? Por un lado algunos grandes ganadores, pequeños grandes ganadores o industrias ganadoras y la contracara de eso es una gran cantidad de personas que van a estar sumergidas en la pobreza, fruto de la desigualdad y también de estas políticas diseñadas de tal manera que solo pocos sean favorecidos y otra vez se siga incentivando la acumulación de riquezas en pocos y la muy mala distribución de la riqueza en el mundo. Por lo tanto, esta construcción de la pobreza que nuestro tiempo y nuestra cultura hace va a seguir aumentando. En medio de esto está la iglesia viviendo en esta situación y por eso le digo, esta situación tiene muchas facetas y en medio de esto algunas restricciones que nos aparecen a nosotros, restricciones para reunirnos. De hecho tenemos hoy una restricción en nuestro país hasta el 30 de abril para reunirnos en los lugares cerrados, tenemos varias restricciones para la movilidad y si bien algunos ven esto como una restricción que lo que está haciendo es impedir la reunión o no permitir una reunión y en parte es cierto que no se nos está permitido tener reuniones con mucha gente. Algunos ven que esto es como impedir la libertad de culto, no es lo que está sucediendo, nadie nos impide tener nuestro culto o expresar nuestra fe por ahora.
pero algunos también lo están tomando como algo mucho más profundo y están diciendo que tenemos que plantarnos y defender los altares, como que ya hablar del templo a la gente no le produce nada y entonces se dice hay que defender los altares, casi incentivando a veces a, no digo una guerra santa, pero casi, ¿no? Como que se nos está robando el altar. Y acá es donde yo quiero hacer el acento y decir, no nos equivoquemos. Cada uno de nosotros podemos levantar nuestro altar a Dios y dice la palabra que nosotros, los que hemos conocido a Dios, podemos elevar nuestro sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que esta situación que parece que, aún entendiendo a aquellos que piensan de esta manera y que puedan ver que hay como un cercenamiento de derechos de reunión que ocurren o cercenamientos de derechos de culto que no está ocurriendo pero podría ocurrir o un cercenamiento como que nos quieren robar el altar. Por supuesto, el diablo quisiera que no hubiera ningún altar cristiano, pero en vez de pensar en cómo defender esto, yo quiero animarte a que pienses lo siguiente. En este contexto, más que defender el altar, lo que tenemos que hacer es multiplicar los altares. Tenemos que aprovechar esta situación para multiplicar los altares de reunión, para multiplicar los altares de adoración, para multiplicar las oportunidades que tenemos. En este gran problema tenemos una gran oportunidad que es multiplicar nuestra vida de adoración, de oración, de intercesión, pero no solo en nuestra casa o en nuestro lugar privado o en nuestro hogar o con nuestra familia, que también son altares maravillosos que hay que fortalecer, sino también en los lugares públicos. Y esparcir la adoración, la oración, la intercesión, la enseñanza y el testimonio en todos los lugares públicos que podamos utilizar. Dice el texto ahí en Hechos 8 que yo les leía recién, el versículo 1 al 3 les había leído, pero el versículo 4 dice que en ese contexto los que fueron esparcidos, dice el verso 4, pero, contexto difícil, persecución desatada, una iglesia asolada, pero, y eso siempre que hay un pero en la palabra de Dios es porque hay algo importante que se nos va a señalar, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La situación era complejísima, una situación de persecución no al nivel que nosotros tenemos hoy, que es mucho más sutil, sino una persecución abierta donde la vida corría riesgos de manera literal. Dice, pero en ese contexto, los que fueron esparcidos, los que estaban sufriendo la persecución abierta, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y en esto es lo que yo quiero acentuar, que en este tiempo donde nosotros estamos viviendo tantas restricciones, viviendo situaciones tan complejas o tan difíciles, tenemos la oportunidad de multiplicar los altares de adoración, de oración, de testimonio y de aprendizaje y de enseñanza de la palabra. Y entonces yo sé que muchos grupos por estas restricciones van a reunirse a través de Zoom o a través de alguna manera de forma virtual, se van a encontrar y es un espacio donde uno tiene que dar oportunidad y está bien que todos los grupos se armen su Zoom o su espacio para hablar, para compartir, donde uno comparte cosas íntimas y oran unos por otros, y eso es necesario hacerlo, donde tenemos un espacio de contención y de acompañamiento, pero además de eso, o paralelamente a eso, podemos sumar un encuentro presencial en algún lugar público. Quizás no todo el grupo puede estar, quizás sí, pero capaz que 4, 6, 8, 10 personas pueden reunirse en cualquier lugar público, en una plaza, en un lugar, en un café, y ahí compartir ¿qué? Adoración a Dios, adorar al Señor, usar algún tipo de elementos de la tecnología que tenemos con música, 1 o 2 canciones, adorar al Señor allí, alguien que comparta su experiencia de fe, o el testimonio de cómo conoció a Dios, o una experiencia que está viviendo uno, que testifique de lo que Dios está haciendo en su vida en este tiempo, y alguien que pueda hacer una pequeña reflexión, una simple reflexión acerca de la palabra. No volver a repetir la enseñanza bíblica o la enseñanza que se hace en un Zoom, que a veces es más extensa, sino algo mucho más sencillo. Oración, intercesión, adoración
un testimonio y una pequeña reflexión donde podamos ser edificados y haya gente que escuche. No hace falta estar a los gritos ni con un altoparlante, pero sí hablando en voz alta y que si hay alguien que está observando en la plaza y demás, sea invitado y se acerque a escuchar y a recibir oración y quizás a experimentar un milagro y quizás a recibir al Señor en ese lugar, en ese momento. Ahora que muchos están queriendo cuidar su físico y demás, no es mi caso, pero si no hay personas que lo están haciendo y quieren salir a caminar, bueno, juntarse, un grupo de 4 o 5 mujeres o hombres, salir a caminar, dar unas vueltas, hacer una caminata y luego detenerse, tener un momento de adoración, de oración pública y ahí alguien que comparta su experiencia con Dios de este tiempo o experiencias de otros momentos y una breve reflexión de la palabra. Y entonces multipliquemos los altares de adoración, multipliquemos los lugares de oración. Y en un café quizás uno no va a estar a los gritos molestando a los que están en el café, pero alguien puede adorar al Señor y elevar una oración. Y otros seguramente de las mesas alrededor van a estar mirando y van a decir quiénes son, qué hacen, pero van a estar escuchando. Y van a estar escuchando a ver qué es lo que pasa. Porque lo que nosotros anunciamos hace mucho tiempo que venimos diciendo y enseñando que era el tiempo de la iglesia, literalmente este es el tiempo de la iglesia y Dios va a aprovechar y quiere aprovechar esta oportunidad para que ya no sea, que no esté todo centralizado alrededor de un pastor o de un ministerio o de una plataforma. Ahora es el tiempo donde podemos multiplicar los altares y entonces ahora sí es la acción de la iglesia. Ya esto no lo va a hacer, no es que tiene que ir el pastor a ese grupo para que ocurran esas cosas, o el ministerio, hay que hacer algo, un ministerio evangelístico para eso, no. Es cada uno de los grupos expresando su fe en los lugares públicos, adorando a Dios, orando, testificando y teniendo una enseñanza de la palabra, y ahí Dios puede manifestarse. Y ahí Dios quiere manifestarse y entonces será no la acción ya de un pastor, de un ministerio, de una plataforma, sino que será la acción de cada uno de los hermanos de la iglesia, donde la iglesia va a ser la protagonista, donde cada uno de los hermanos vamos a ser los protagonistas de lo que Dios quiere hacer y la expansión del reino de Dios. Así ocurrió en la iglesia primitiva, cuando fueron esparcidos, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Y quién estaba allí en ese momento? Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe no era un apóstol. Felipe no era un pastor. Felipe no era uno de los líderes de la iglesia primitiva. Felipe era un hombre lleno del Espíritu de Dios, que amaba a Dios, que tenía un corazón servicial y que había sido elegido para llevarle alimento a las viudas pobres y que se encargaba de servir las mesas de esas personas que estaban con necesidad. Era gente con un corazón servicial, dispuestos a servir a Dios, pero llenos del Espíritu de Dios. No eran los apóstoles habían quedado, la gente había sido dispersada y ahí Dios utilizó a Felipe. ¿Ves? Dios utilizando a personas que eran desconocidas. Y Felipe llega y desciende a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y dice el texto que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. En este tiempo la gente está queriendo escuchar cosas que Dios quiere hablar. Si nosotros vamos un paso más allá y a las personas les empezamos a preguntar y a hablar de Dios, la gente quiere escuchar. Y si tenemos una adoración genuina, simple, no hace falta tener un culto armado, una serie de canciones preparadas, no hace falta tener un discurso preparado, sino simplemente adorar a Dios, orar, compartir lo que estamos viendo en nuestra fe, una palabra sencilla, una fe sencilla, una adoración genuina. Las personas van a escuchar, van a recibir la palabra y algunos que están en una situación de necesidad van a ver un milagro, porque vos seguramente o yo o cualquiera de los que estamos escuchando vamos a ser movidos a orar y a muchas personas van a conocer a Dios. Y muchas personas, como dice el texto, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
y dice que en ese contexto había un hombre, Simón, que era como un líder importante de Samaria y que él tenía, por algunas artimañas, tenía, dice, a toda la gente como controlada o como cegada, ¿no? Dice el texto que este hombre que era importante, dice, todos los oían atentamente, desde el más pequeño hasta el grande. O sea, él tenía cierto nivel de manipulación y era una persona reconocida. A veces se llamaba Simón el Mago, pero a veces personas importantes de una ciudad que tienen cautivadas a la gente por el uso de su carisma, por el uso de su dinero o por el uso de su forma de gobierno, a veces la manipulación o el uso de los medios que permiten que ciertas personas tengan control y estén todos atentos a lo que diga o haga esa persona. Y ahí ese dice que no solamente la gente lo escuchó a Felipe, sino que también Simón lo escuchó a Felipe y dice, y Simón aún creyó. Así que aún aquellos que están en una posición de autoridad o de gobierno o que tienen a veces a la gente bajo su manipulación o bajo su mandato o la gente que está obnubilada por esa persona, por lo que tiene, por lo que hace, aún esas personas tienen necesidad de escuchar y dice que Simón escuchó a Felipe y creyó. Bueno, después viene toda una situación donde el corazón de Simón se corrompe de vuelta fácilmente y tiene que ser corregido por los apóstoles, pero lo que te quiero decir es cómo hay una apertura, ¿no? Tenemos la oportunidad de multiplicar los altares. Quizás alguno dice, bueno, pero yo no puedo ir a una plaza o no puedo ir a tal lugar. Bueno, tenemos el patio de la iglesia adelante donde pueden reunirse 5, 6, 8, 10 y ahí también tener adoración, oración, intercesión, también ahí levantar un altar. Y uno dice, bueno, pero si estamos al aire libre y hace frío o se llueve, bueno, ese día no se hace, hacerlo el otro día, cuando no haga frío, cuando no llueva, o sea, seamos flexibles en esto, ¿no? Si llovió y hace frío, se hace otro día, que no llueva y que no haga frío. O si hace frío nos abrigamos bien, o si llueve ponemos un paraguas. Y algunas personas dicen, bueno, pero yo tampoco me puedo movilizar. Bueno, quizás si estás en un barrio, en la puerta de tu casa, juntá 2 o 3, con la distancia, con el barbijo, se juntan 2 o 3, 4, y ahí adoran públicamente y oran públicamente, en la puerta de tu casa, en un horario donde te sientas seguro, si es un barrio que se pueda hacer, ahí. Juntá 2 o 3, porque a donde están 2 o 3, allí está el Señor. Esa es la iglesia. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está el Señor. Y quizás la puerta de tu casa puede ser el lugar de testimonio y el altar donde se levanta. Ahí donde a veces podés salir a compartir o a charlar con un vecino. Bueno, tomate ahí media hora, 40 minutos, juntate con 2 o 3 hermanos ahí y ahí mismo, levantando un altar de adoración público. Por eso, para mí, tenemos una gran oportunidad de multiplicar los altares de adoración. Te decíamos hace unos años que nosotros veíamos una fuerte persecución a la iglesia al encierro. Desde hace muchos años la iglesia como que fue encerrada en sus programas, en sus liturgias, en sus reuniones, en sus actividades, y nos fuimos encerrando en 4 paredes. Y queríamos salir de ese corset o de esa cárcel que nos tenía apresado. Bueno, y ahora el enemigo parece que nos quiere como cerrar los lugares, y eso que quiere hacer para apagar la fe, que sea al contrario, pero a pesar de esta situación de restricciones, en vez de que nos pongamos a tratar de defender con uñas y dientes un altar, no hagamos eso. Multipliquemos los altares de adoración, de oración, de servicio. Y entonces, cuando vamos a la calle y estamos adorando y orando, también atentos, con un corazón servicial, para escuchar lo que la gente dice, porque va a venir personas, situaciones donde van a necesitar, personas con cargas, con problemas, con situaciones personales, con situaciones económicas, sociales difíciles, y vamos a tener que escucharlos, así que con un corazón sensibles y serviciales. Ese era Felipe, y ese llamado es el que tenemos todos hoy. Pero a pesar de la situación, los que eran esparcidos iban llevando el Evangelio. Y te acordás luego, Felipe, te lo compartí hace unos domingos atrás esto, pero lo vuelvo a resaltar. Felipe que se acerca luego a un funcionario, ¿no? Dios, el Espíritu Santo lo lleva y ahora habla con un funcionario, era un
un administrador, uno de los, el ministro, por así decirlo, el ministro de Economía de un reino de Etiopía, una persona importante. Y allí esa persona tenía inquietudes espirituales y Felipe se le acerca y le aclara lo que está leyendo y le explica la palabra. Y ese mismo momento detiene a toda la gran caravana, probablemente un centenar de personas que estaban viajando con ese funcionario, y ahí en un lugar público se bautiza y dan testimonio de la fe de que ese funcionario conoce a Cristo y decide ser un seguidor. Delante de todo el séquito de personas que probablemente eran empleados de ese reino o algunos esclavos, el testimonio de cómo ese funcionario se entrega al Señor, y la iglesia luego crecerá, y es a través de ese hombre y de tantos otros en el norte de África que luego la iglesia en los primeros años del cristianismo también tiene un gran desarrollo en esa región. Y entonces la persecución o estas situaciones difíciles que la iglesia enfrentó se convirtieron en grandes oportunidades para compartir la palabra de Dios. Y algo que lo mencioné al pasar, pero que lo resalto: Felipe fue a Samaria. ¿Te acordás? Samaria era un lugar donde los judíos no se hablaban con los samaritanos y no era un lugar habitual para ir, ni siquiera para la iglesia, que la iglesia naciente del primer siglo, la mayoría estaba compuesta por judíos que se habían convertido al cristianismo. Todavía esa iglesia tenía ciertos prejuicios y aún todavía no habían entendido que Cristo vino para que el evangelio fuera a todas las naciones, y todavía tenían un pensamiento étnico bastante cerrado, y aún algunos de sus líderes como Pedro pensaban, o como Jacobo, pensaban que la iglesia era para el pueblo escogido, y que ese pueblo escogido, el pueblo judío, solamente era el receptor del evangelio, y que ese pueblo iba a ser redimido. Sin embargo, lo que Cristo vino a hacer es hablar que el evangelio iba a correr a todas las naciones, y es justamente luego el apóstol Pablo quien va a dar impulso. Pero Felipe inició camino, rompió prejuicios étnicos, rompió prejuicios raciales. Es como que corrió ciertas barreras, se acercó a un mundo marginal para ellos. Para ellos los samaritanos eran un mundo marginal y casi despreciado. Y Felipe no tuvo pruritos en quedarse en su espacio o una manera de pensar prejuiciosa, sino que fue a Samaria y habló y compartió de manera simple. Bueno, Dios nos va a hacer que rompamos ciertas barreras, también nosotros, ciertas barreras de prejuicios hacia ciertas personas, y nos acerquemos desde las personas más despreciadas, como para ellos eran los samaritanos, hasta las personas más apreciadas para ellos, como era un gran funcionario. Bueno, rompió los prejuicios hacia la gente despreciada o hacia la gente muy valorada, y se acercó a un funcionario o a la gente de Samaria, y allí de manera especial multiplicaron las oportunidades, multiplicaron los altares de adoración. Este es el tiempo de multiplicar los altares de adoración. No es el tiempo de aferrarnos a lo que éramos, sino ver las posibilidades que tenemos hoy. Y probablemente las restricciones vayan cediendo si la situación sanitaria mejora, pero va a haber muchas complicaciones, y en vez de 10 nos vamos a poder reunir 20, y después 30, después 50 y después 100. Así que todavía tenemos un largo tránsito de muchas restricciones, y no nos quedemos anhelando a ver cuándo vamos a poder reunirnos los 200, 300 personas juntas. Vamos a ir buscando la manera de encontrarnos, pero mientras tanto que podamos multiplicar los altares de adoración, que Dios sea glorificado en medio de esto. Por eso yo creo que este es el tiempo donde nosotros podemos dar testimonio de nuestra fe de una forma mucho más simple. Como les dije antes, no hace falta ni gritar ni tener un gran discurso, simplemente una adoración sincera, una fe simple, un corazón humilde, una actitud servicial, y vamos a ver milagros que Dios va a hacer y gente que va a conocer al amor de Dios. El evangelio en ese momento llegó a Samaria y rompieron prejuicios, llegó a Antioquía, era la sede de la cultura helenista de esa época, y allí en Antioquía se desarrolló una iglesia fuerte, a tal punto que es el primer lugar donde le empiezan a llamar cristianos, le agregan un nombre y dicen: estos son los cristianos. Por primera vez se le dice ahí en Antioquía, y de ahí surge una iglesia poderosa. Y en ese contexto de movimiento de adoración de la iglesia es donde
ocurre el milagro de la conversión de Saulo en Pablo, donde Pablo se convierte al Evangelio. Es en ese contexto donde la iglesia empieza a levantar, a moverse en todos lados compartiendo el Evangelio, la oración, la adoración. Es en ese contexto que el apóstol Pablo se convierte. Quizás en este tiempo sea el tiempo donde grandes personas que amen y que amen profundamente a Dios y que realmente vayan a atravesar barreras y a llegar a lugares que nosotros no hemos llegado, sean las que se conviertan y que conozcan a Cristo en este tiempo. En ese contexto Pablo es conocido. Hay una frase, una expresión que dice el historiador Latourette en su libro Historia del Cristianismo, hablando de la iglesia de la primera mitad del siglo II, dice: la incertidumbre de la época estaba induciendo a muchos a buscar la seguridad en la religión, especialmente en aquella que estaba dando origen a un compañerismo tan inclusivo y poderoso como lo era la iglesia cristiana. La gente buscando respuestas ante la incertidumbre y especialmente, dice este historiador Latourette, en aquella que estaba dando origen a un compañerismo tan inclusivo y poderoso como lo era la iglesia cristiana. Por eso el camino que tenemos que transitar en este tiempo es un camino de una profunda comunión, de un profundo acercamiento. Y tendremos que superar la irritabilidad, superar las diferencias y aprender a hablar y a profundizar y a charlar y a tenernos paciencia, pero todos buscando, cada vez que nos encontremos, de a dos, de a tres, buscando que Dios sea glorificado. Y aprovechando las oportunidades que tenemos para que el Evangelio del Reino pueda ser predicado y para que muchos puedan conocer. Y dice la palabra en el capítulo 8, verso 40, que luego de este movimiento de Felipe, esto movilizó al resto de la iglesia. Y los apóstoles que no habían ido a Samaria fueron a Samaria a causa de lo que pasó con Simón, a ver qué pasaba. Pero lo maravilloso es que esto se multiplicó y dice en Hechos 8:40, pero Felipe dice, perdón, en Hechos 8:25, ellos, refiriéndose a los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. O sea, los mismos apóstoles que antes estaban reticentes a ir a esos lugares, movidos por lo que el Espíritu estaba haciendo, ahora ellos mismos recorriendo las ciudades de Samaria y compartiendo el Evangelio. Toda la iglesia es movilizada cuando 2 o 3 se reúnen. Y lo que te decía del capítulo 8, verso 40, es cuando Felipe terminó eso y el Espíritu Santo lo lleva al funcionario y después del funcionario va a la ciudad de Azoto y dice que fue caminando desde allí y por todos los lugares donde iba caminando iba anunciando el Evangelio. O sea que se convirtió para Felipe, para la iglesia naciente, en una oportunidad para que muchos altares de adoración puedan ser levantados. En ese movimiento es que se produce grandes conversiones y grandes personas y personas que son usadas luego para la historia del desarrollo de las misiones en el mundo, son levantadas por Dios como lo es el apóstol Pablo. ¿Quién sabe qué personas son las que van a conocer? Desde personas que para nosotros son marginales hasta personas que son funcionarios. ¿Cuántas personas van a conocer a Dios? Porque ahora nosotros vamos a multiplicar los altares de adoración. Los animo a todos los grupos que se reúnan por Zoom de manera virtual para fortalecerse, compartir, tener compañerismo, compartir sus cargas en ese espacio de intimidad, aunque sea virtual, y tengan una enseñanza y le dediquen tiempo a aprender la palabra. Háganlo, pero a la vez súmenle un espacio de encuentro presencial. Quizás si son jóvenes o adolescentes saldrán a jugar un rato a la pelota, a andar en bicicleta, a caminar de a 4, de a 5, no 20, pero 4, 5, 6, tener ese espacio y luego sí un momento de oración, de adoración, de testimonio y de reflexión. No solamente juntarse a hacer algo social, sino aprovechar esos encuentros para luego ahí tener un pequeño altar de adoración, sencillo, simple, una oración, una alabanza. Y si algunos no se animan a cantarla porque dicen, no cantamos bien, pones el celular una alabanza que se escuche y quizás alguno tibiamente la va a repetir,
pero hagámoslo, levantemos adoración en los lugares públicos para que los altares de adoración y oración sean multiplicados. Este es el tiempo de la iglesia, no es el tiempo de los pastores, de las plataformas, de los ministerios, es el tiempo donde la iglesia de Cristo va a moverse en todos los lugares. Multipliquemos los altares de adoración al Señor para que Dios sea manifestado en esos lugares y muchas personas conozcan a Dios y vean el poder y el milagro que Dios puede hacer en la vida de las personas. Que Dios los use, que Dios nos use y estamos expectantes de todo lo que Dios va a seguir haciendo. Dios les bendiga y oramos por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que en este tiempo nosotros podamos levantar tu nombre y, Señor, en este tiempo podamos entender el lugar que nos toca, el tiempo que nos toca, que rápidamente podamos movilizarnos, Señor, como iglesia para seguir haciendo tu voluntad. Y, Señor, que podamos expresar tu nombre en la puerta de nuestras casas, en los lugares, en las plazas, en un café, en cualquier lugar donde nos podamos ver, que podamos tener oportunidad de hablar. Y hay personas que quizás, Señor, van a prestar el oído y van a estar ahí escuchando. Y quizás probablemente esa palabra que produce fe, que es esa palabra que hablamos, el testimonio, la palabra es la que cuando la anunciamos a alguien es tocado en su espíritu y le produce inquietud y le produce fe, esa fe lo lleve para que alcance la salvación y aún para que puedan ver un milagro tuyo y puedan ser tocados por tu amor y podamos, Señor, asistir a tantas personas que lo necesitan en este tiempo. Seguí proveyendo los recursos, seguí proveyendo, Señor, las oportunidades, pero por sobre todas las cosas que sea un tiempo donde multipliquemos los altares de tantas maneras y que rápidamente podamos movilizarnos para seguir haciendo tu voluntad. Señor, yo estoy convencido de que este es el tiempo donde la iglesia de Cristo puede manifestarse en todo lugar. Señor, gracias aún en medio de las pruebas por este tiempo. Y otra vez más rogamos que sigas sosteniendo a los que están sufriendo y que sigas proveyendo a los que están necesitando y que sigas aún proveyendo a tu iglesia para que podamos seguir asistiendo a tantas personas. Señor, provee los recursos que necesitamos. Señor, las demandas a veces son grandes y las personas con muchas necesidades. Señor, seguinos proveyendo como lo estás haciendo hasta ahora y aún más. Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, bendice a cada hermano y a cada familia en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios nos bendiga y esta semana y las siguientes sigamos multiplicando los altares de adoración, de oración, de enseñanza y de comunión. Que Dios los bendiga. Te preparamos un lugar. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Ven, Señor Jesús, te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Venga tu reino aquí, Señor. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre y solo tú mereces brillar. Y no hay nadie más importante que Jesús. Y ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús.
que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Un sol de justicia, estrella de la mañana, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Y ven y toma tu lugar. A ti cantamos, ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Amado mío, ven y toma tu lugar. Ven, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Tu iglesia te invita, ven, ven, desesperadamente te pedimos, toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, preferido de mi ser, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, llena este lugar. Ven, 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 ven. Porque tú